Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Maciá y soy el coordinador del Departamento Técnico de Suplementos Zeus y Nutravit. Nutravit somos distribuidores en exclusiva de Nutravit, de suplementos Zeus, y para toda España, y es quien patrocina pues, este webinar. Sin más dilación, voy a pasar a presentarles a nuestro ponente y querido, el doctor Javier Aizpiri, que como todos saben es un prestigioso neuropsiquiatra. Y bueno, pues hemos decidido que colabore con nosotros aportándonos toda su sapiencia en cuanto al título de esta conferencia. Al finalizar la misma, encontrarán abajo un botón donde pone preguntas y respuestas. Cuando finalicemos la charla habrá un espacio donde ustedes podrán formular aquellas dudas o aquellas preguntas que quieran que el doctor muy amablemente les pueda contestar. Y nada más, vamos a pasar a ver al doctor Javier Aizpiri y a comenzar este webinar, como decía anteriormente, patrocinado por Nutravit. Buenas tardes, doctor Javier. Buenas tardes. Lo bonito que tiene la tecnología y el webinar es que me he estado enterando de quiénes van entrando, diríamos, y me he encontrado gente muy conocida que ya me conocen, otros no conozco, pero bueno, ya por lo menos estoy entre amigos. Como ya saben todas las personas que me conocen, lucho por la medicina integrativa, lucho por la medicina y la psiquiatría, diríamos, natural, y por eso apoyo a los laboratorios que están dejándose la vida, luchando día a día para sacar productos básicos y que puedan, diríamos, dar una calidad de vida sin producir efectos secundarios, y por eso mi misión es estar aquí con vosotros. Y cuando me dijo Zeus que si quería aceptar, muy gustosamente estar con vosotros para hablar. Bueno, esperemos que lo que hable os sirva, como siempre, para recordar una serie de conceptos básicos. Y vamos a empezar con ello. En este momento, antiguamente, cuando uno iba al médico era porque tenía una infección o porque estaba muy grave. Ahora, ¿por qué se va al médico la gente? ¿Por qué se presenta la medicina? Hay una serie de términos como el dolor, el agotamiento, el cansancio, el no duermo, la ansiedad y depresión. Y los tres primeros también tienen ansiedad y depresión. Es decir, que en este momento dado existe una serie de síntomas que nos alteran nuestra calidad de vida, que diríamos, nos desmoralizan y nos hacen vivir una situación muy tensa, y que nos están, diríamos, alterando. Y todo eso se ha ido englobando en la palabra ansiedad y depresión. Lo que pasa es que se han banalizado los conceptos y se han universalizado, y ahora todo es ansiedad y depresión. Cuando ya sabéis que yo trabajé toda mi vida en alcoholismo, y en los comienzos, ahora no existen alcohólicos. Ahora, cuando me viene un alcohólico, nunca viene diciendo tengo un problema de alcoholismo, tengo una depresión y está con medicación antidepresiva. Esta semana misma he visto a un niño, 19 años, que se había puesto hasta las orejas de cannabis y de alcohol, y claro, el lunes no puede estudiar, no puede ni con su alma, pero le están tratando como depresión. Es decir, que la palabra depresión y ansiedad se ha banalizado de una forma impresionante, y diríamos que se está llevando un abordaje absolutamente nefasto con ello, ya que al poner la palabra ansiedad y depresión, a una persona ya le quita la capacidad de resiliencia. Digamos, dice, tú eres ansioso, tú eres depresivo, y encima toma una medicación para esto para toda la vida. Y eso es lo que no puede ser, que es lo que vamos a hablar aquí el tema. Para colmo, todo se complementa con la palabra estrés. Es decir, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes estrés. Vienes con un problema de reuma, estrés, ansiedad y depresión. Vienes con un problema de la piel, ansiedad y depresión por estrés. Es decir, que todo en este momento está justificado por la palabra estrés, por ansiedad y depresión. Así que vamos a intentar un poco diferenciar todos estos términos y abordarlos de una forma más práctica y enterarnos de qué estamos. Como ya sabéis, yo funciono dentro de la medicina integrativa. La medicina integrativa no es solamente una palabra, tiene detrás un montón de bases científicas. Aquí tengo un libro, como todos conocéis, de medicina integrativa, que pesará unos 6 kilos, el famoso de Darry Raquel, que en su momento nos dio una apertura enorme, un montón de conocimientos de enfermedades que estaban perdidas, como la fibromialgia, la fatiga crónica o el Parkinson precoz. Es decir, que la medicina integrativa tiene una base en este momento científica importante y lleva muchos años ya, diríamos, de producir una enorme cantidad de información y con una experiencia importante en este tipo de enfermedades. Recordar que en medicina integrativa no existe la enfermedad, existe la persona enferma.
Ese es el primer concepto más importante. Es la persona enferma, no es la enfermedad. Cada persona es diferente. Si yo cojo ahora a todos vosotros, uno es más gordo, uno es más delgado, uno es más joven, uno duerme peor, otro duerme mejor, cada uno se nutre de forma diferente, se alimenta, tiene un metabolismo diferente, vida familiar, hábitos familiares, incluso una vida laboral totalmente diferente. Es decir, no podemos decir, tienes depresión y se te trata exactamente igual a ti en 5 minutos como a todos los demás. Tenemos siempre que ver esa imagen global. Es un abordaje individual. Toda persona es diferente. Cuando tenemos que tratar a una persona tenemos que verlo. Tenemos que decir, señores, nos estamos enfrentando con un proceso de agotamiento, de cansancio, ansiedad, depresión, en esta persona que tiene una jornada laboral, que tiene una vida familiar diferente, que vive más solo que la una y está más triste que ni sé, es decir, que tiene un proceso reumático acompañando, que además tiene una situación sociolaboral diferente económica, o que vive en quinto perro perdido y el pobre está allí aislado y no tiene acceso a otro tipo de medicina. Es decir, que cada uno va a vivir de una forma diferente. Pero es que además, para colmo, todos tenemos un metabolismo diferente. Es decir, que nosotros, cuando metemos una sustancia en el cuerpo, se va a metabolizar de forma diferente y vamos a tener resultados diferentes. Y cada uno es diferente. Hay gente que son hígados quemadores lentos, quemadores rápidos, es decir, procesos metabólicos enzimáticos, con lo cual, cada vez que vamos a intentar luego hacer un abordaje a esta persona utilizando una sustancia química, tenemos que saber que cada persona va a funcionar de forma diferente. Y no digo más cómo está a nivel inmunitario, etcétera, etcétera. Es decir, que no cuando tenemos que hacer siempre un abordaje individual y nos tenemos que adaptar a la situación y a las posibilidades de cada persona. No se puede hacer un diagnóstico y decir, mira, haz esto. Uno lo puede hacer, otro no lo puede hacer, porque no tiene problema de horario, porque tiene muchas dificultades. Es una persona que trabaja, es una mujer, tiene 2 hijos, tiene que hacerse cargo de su madre, anda para arriba y para abajo todo el día, y tú dices, mira, tómese la vida con tranquilidad, descanse, reposa y vaya 15 días a descansar. Dice, si pudiese no estaría aquí. Es decir, que cada uno va a vivir unas posibilidades y que tenemos que adaptarnos a sus posibilidades, a su situación y a su cuadro. Bien, pero detrás de toda esta persona nos tenemos un cerebro. Es decir, lo que va a dirigir la conducta de la persona, su futuro y sus posibilidades terapéuticas es su cerebro. Tenemos que recordar que no estamos hablando de cuerpo y alma, estamos hablando de un cerebro donde hay millones de neuronas con circuitos integrados que van a reaccionar frente a estímulos simples y complejos. Es decir, somos una maquinaria como un ordenador muy precisa, donde estamos respondiendo frente a cualquier estímulo y tenemos que dar respuestas. Y si no tenemos un cerebro en condiciones, todo lo demás no funciona. Ni nuestra vida familiar, ni social, ni laboral, ni nuestro sistema de inmunidad. Es decir, nuestro cerebro es básico e importante y tenemos que recordar que lo que tenemos que tenerlo bien conservado. Recordar siempre, y lo hablamos siempre en medicina integrativa, la estabilidad del funcionamiento neuronal y su buen rendimiento va a depender de una serie de factores básicos. El primero es la oxigenación. 5 minutos sin oxígeno, nuestras células se mueren. Pero cuando hablamos de oxigenar, estamos hablando de un cuerpo humano, que somos nosotros, que estamos preparados para caminar, para andar y para movernos. Porque si no fuésemos capaces de andar, caminar y movernos, no podríamos conseguir alimentos y no podríamos sobrevivir. Luego, todo nuestro sistema cerebral está unido a un movimiento. Y si no nos movemos, no oxigenamos. Las personas, cuando se mueven, están mandando oxígeno con las piernas del cerebro. Cuando estamos sentados, nuestro corazón está latiendo lentamente, pero cuando nos movemos estamos moviendo todo el sistema neuronal, todo el sistema esquelético, todo. Estamos poniendo la máquina en marcha. Y tenemos que recordar que la oxigenación es básico para el funcionamiento. Luego veremos, además, para la calidad de vida y para la supervivencia. Bien, estamos hablando de células vivas. Una célula viva requiere una nutrición. Y la nutrición no estamos hablando de alimentos, estamos hablando de nutrientes, sustancias que requieren las neuronas específicas para que ese cerebro funcione. Un cerebro sin glucosa no funciona. Un cerebro sin omegas no funciona. Un cerebro sin aminoácidos no funciona. Es decir, tenemos que saber exactamente qué tipo de nutrientes tenemos que dar a nuestras neuronas para que ese cerebro funcione. No es lo mismo un corredor del Tour que un jugador de tenis, como hemos visto, de 5 horas,
que una persona que está sentada a nivel de trabajo intelectual. Pero nuestro cerebro va a estar quemando constantemente, se está nutriendo, se está oxigenando y está metiéndose los nutrientes en el cerebro y esos van a ser claves. Recordar lo que decíamos en la medicina antigua. El desayuno se quema y la cena se engorda. El desayuno es clave. La dieta, lo que tomemos a la mañana va a ser clave para la nutrición del cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar utilizando sustancias que vamos a quemar que tienen que estar en la sangre en ese momento y dado. Por eso nuestra dieta desde hace miles de años consiste en tomar hidratos de carbono básicos, llámeles gachas, llámeles pan, llámalo lo que te dé la gana, hidratos de carbono básicos para tener suficientemente energía y poder movernos. Parece una tontería lo del desayuno y estamos hablando de la nutrición del cerebro, pero es que el 50% de la población española no desayuna bien. Es decir, que de entrada nos encontramos que mucha gente se levanta, fuma un cigarrillo y un café y a la guerra, o que no desayuna. Fijaros el esfuerzo que tiene que hacer todo el sistema metabólico de coger las grasas, coger los hidratos de carbono de los depósitos, ponerlos en sangre para llevarlos al cerebro, cuando simplemente con un desayuno lo estás haciendo. La nutrición. Tenemos luego el descanso. Los seres humanos que estamos con la luna y el sol. Dependemos de la luna, de la noche, dependemos del sol del día. Nosotros, casi todos los mamíferos, las plantas, menos el murciélago y algún otro bicho por ahí, la mayoría estamos adaptados a ello. Y para funcionar, no solamente tenemos que oxigenar, tenemos que nutrirnos, sino que tenemos que descansar. Y la palabra descanso es clave para el funcionamiento metabólico de nuestro cerebro. Cuando nosotros descansamos, nuestro cerebro se limpia, se recupera, se reprograma y funciona. Fijaros bien, cada vez que la gente te dice, doctor, dame una pastilla muy fuerte porque quiero dormir. ¿Y qué entiende usted por dormir? Pues hombre, irme a la cama y dormir. ¿Hasta cuándo? Es que a las 3:30 me despierto y ya no duermo. Vamos a ver. ¿A qué hora ha ido usted a la cama? ¿Ha ido con la red encendida o con el móvil? ¿Ha ido a las 12 o no? ¿Ha cenado mucho o poco? ¿Cómo ha ido usted a la cama? ¿En qué condiciones ha ido a la cama? ¿Se ha estado viendo un vídeo? ¿Se está viendo una película? Segundo, los seres humanos, desde el punto de vista antropológico, tenemos dos sueños, el sueño y el descanso físico de nuestra actividad física y el sueño y el descanso cerebral. Y tenemos que tener muy claro, el sueño físico es el que estamos cansados. Cuando uno hace el Camino de Santiago andando, de repente se da cuenta de que existe otro sueño. Va a dormir con 15 en una habitación y duerme como un tronco, claro. 35 kilómetros andando con la mochila, te va poniendo otra vez en marcha y te hace recuperar funciones cerebrales que las tenías perdidas en un mundo tan, diríamos, sedentario como el nuestro, ¿no? Pero luego nos despertamos a las 3:30. Desde el punto de vista antropológico, a las 3:30, 4:30 es la hora en que canta el gallo, es cuando los curas cantan los maitines, es la hora de bajar a la cuadra, es la hora de hacer el amor cuando se podía, es la hora de levantarse para cazar y salir al campo, porque del campo hay que salir con la noche, no hay que salir con el día que te quemas. Claro, todo el mundo lo que quiere es dormir eso, y quiere una pastilla para dormir, algo que no es. Cuando uno se queda en la cama, a las 3:30 uno va a tener la fase REM y va a tener la fase REM. Y además es que las fases REM son muy curiosas. Tú a veces estás despierto pero estás dormido. Una parte de tu cerebro está despierta, otra está dormida. Por eso dices, de repente se me han pasado 3 horas. Si yo creí que estaba despierto y han pasado 3 horas. Es decir, que estamos intentando saltarnos nuestros mecanismos antropológicos de supervivencia buscando trucos y sustancias que luego nos vamos a pagar toda la vida. Ese cerebro, para mantenerlo, claro, no tiene que tener traumatismos. Especialmente me acababa de llegar el otro día un trabajo sobre el cerebro de los que trabajan, de los jugadores de rugby americanos, que a partir de los 40, 45 años están demenciados, deteriorados y destrozados de los golpes que se pegan con la cabeza. Es decir, que esos cerebros tienen unas lesiones importantísimas porque han sido traumatismos persistentes. Claro, una infección también va a hacer. Pero lo más importante que tenemos ahora son las intoxicaciones. Somos una sociedad que nos intoxicamos a nivel legal o a nivel ilegal o a nivel de otros tóxicos que no dependen de nosotros porque nos están atacando. ¿Qué pasa cuando metemos un tóxico en el cerebro? Pues que la neurona deja de funcionar, envejece, funciona de forma anómala y se va deteriorando. Ya sea el tabaco, ya sea el alcohol, ya sea las sustancias químicas, los antidepresivos, las benzodiazepinas, los IRS, las sustancias sedantes para el dolor. Es decir, estamos metiendo sustancias que todas ellas lo que van a hacer es lentificar el funcionamiento de las neuronas.
se van a asociar encima unas con otras, se van a juntar, y lo que tenemos es una neurona que empieza a sufrir porque no puede desarrollar su plenitud. ¿Qué ocurre? Pues que esas neuronas van a empezar a deteriorarse y va a cambiar su metabolismo. Para colmo, encima, los seres humanos sufrimos un proceso de envejecimiento. Es decir, nuestro cerebro, a partir de los 45 años, y empezamos a peinar con canas y a ponernos las gafas, empezamos a ver que aquello no funciona tan bien, y empezamos a envejecer a los 45 o 50 años. Queremos llegar a los 90 en las mejores condiciones posibles, pero para eso hay que hacer una serie de cosas que no estamos muchas veces dispuestos a hacer. Fijaros bien, en esto, entre las personas que desayunan bien, que se van pronto a la cama, que hacen ejercicio, que llevan una dieta saludable con frutas, verduras y legumbres, y que no toman ni tóxicos, muy pocos tóxicos, y tienen una buena vida social, como ya veremos, viven de 20 a 25 años más que el resto de la población. Y llegan a los 80, 85, 90 años con buenas calidades cerebrales, aunque estén en ciudades muy contaminadas. Es decir, que estamos dando 25 años más de posibilidades a nuestro cuerpo y nuestro cerebro de vivir y no entra en el proceso de deterioro tan importante que vamos a tener cuando nos estamos, diríamos, complicando nuestra existencia cerebral haciendo todo al revés. Cuando este cerebro funciona bien, nosotros tenemos energía. Es decir, al final de todo esto es una máquina que tiene energía. Esa energía nos va a permitir levantarnos a la mañana, ponernos de pie y buscarnos la vida. Cazar, luchar, correr, brincar o lo que sea, o que no nos coman, para entenderlo. Es decir, que es nuestro momento, nuestra supervivencia va a depender de la cantidad de energía que tengamos a la mañana para funcionar y de cómo nos hemos levantado. Y si no tenemos que comer, pues tendremos que buscar la comida. Pero toda la supervivencia del ser humano, todo depende de la energía con que te levantes a la mañana y tus posibilidades. En un medio hostil, donde van a ir a por ti todos. Ahora llámale a nivel laboral, social o lo que os dé la gana, pero el medio sigue siendo hostil. Aquí uno no sale al campo y se lo dan todo. Se lo tiene que buscar, se lo tiene que currar, tiene que hacer oposiciones, te tienes que levantar todas las mañanas vosotros del laboratorio con la maleta y dale que te pego. Es decir, que te tienes que levantar con una energía enorme para sobrevivir. Por eso hablaremos también del estrés, pero es muy importante. Cuando el cerebro funciona bien y uno tiene energía, uno es independiente. Uno es independiente. La palabra independiente significa que uno está capacitado para buscarse la vida, ser capaz de procrear, hacer una casa y tirar para adelante. Cuando el cerebro funciona mal y hay alteraciones del cerebro, uno pasa a ser dependiente. Me dice Elena que le escucho muy mal, entrecortado. Soy solo yo. No sé si los demás me llegan bien el mensaje. Vale. Se oye bien. Vale, será el otro ordenador. Sí, los demás me están diciendo que oye bien. Elena, intenta ver con el ordenador tuyo qué pasa con el proceso de informática, de Internet. Vale. Es decir, que cuando tenemos energía, unos somos independientes y si no somos dependientes. En este momento el dependiente será una persona de bajo, una persona social o una persona que va a depender de su familia o de su medio social para sobrevivir. Con unos costos sociales, familiares y brutales. Entonces, nuestra misión es intentar que nuestros pacientes tengan calidad de vida y sean todos independientes. Cuando a una persona le das una medicación y le anulas, te la has cargado. En este momento, después del COVID, casi el 80% de los pacientes que me vienen llegan con grandes dosis de iatrogenia. Benzodiazepinas, antiepilépticos, antidepresivos, tramadoles, etcétera, etcétera. Es decir, vienen cargados de medicación y vienen totalmente, diríamos, iatrogenizados. Nosotros diríamos iatrogenizados, pues sería embobados por medicación. Es decir, vienen unas condiciones, yo cojo el oftalmoscopio, lo pongo en el ojo y no hay ninguna respuesta. Es como meter la luz contra la pared. Es decir, que todo el cerebro está totalmente anulado. Ya veremos luego unas tecnologías que utilizando, como el QEG, que nos permite saber mucho más. Es decir, que en este momento me da una tristeza de una persona de 40, 45 años, o un chaval de 20, de 22, tenga su cerebro totalmente lentificado, que me venga descerebrado, como dicen los americanos, o que me venga en estas condiciones. Cuando un cerebro funciona bien, cuando está bien alimentado, bien nutrido, es cuando disfruta de la vida. La palabra disfrutar de la vida, la palabra estar satisfecho,
la palabra gozar de la vida y sobre todo el placer. El placer es lo máximo que tenemos en esta vida para sobrevivir y para estar alegres. Es cuando estamos con nuestra situación a pleno y tenemos placer. Cuando uno dice, he comido con placer, estoy con los amigos con placer, hago el amor con placer. Fijaros lo que eso significa. Dale al revés. Fijaros la cantidad de gente que te dice que no tiene placer. No me gusta comer, la comida me sienta mal, no tengo ningún placer con la comida, ningún placer con el sexo, la vida no me divierte. Eso se llamaría también desregulación hedónica. No tengo ninguna satisfacción con lo que me da la vida. Imaginaros el sufrimiento y la vida de esa persona viviendo en ese pozo, cuando algo tan exquisito como es disfrutar de las pequeñas cosas, sales al campo y miras un árbol y dices, qué placer me da salir al campo. Para eso el cerebro tiene que estar en plenitud. Y es lo que tenemos que conseguir el placer. No conseguir el displacer. Hemos intentado conseguir placer a base de tomar alcohol, pero no tienes placer. Lo que haces es vivir una anulación del frontal y vivir otro mundo. Se busca el placer consumiendo hachís. Eso no estamos hablando. Se busca con la heroína. Fíjate lo que supuso. Se busca con las pastillas. Dame una medicación que no quiero sentir. Si no quieres sentir, no vas a tener placer. ¿Qué vas a estar amomiado toda tu vida? Fijaros lo que estoy diciendo. Esto afecta al 60-65% de la población española. Es decir, que no estamos hablando de 2 o 3. Estamos hablando que una parte importante de nuestra población sufre unos cuadros graves de deterioro cerebral, lleva una vida de calidad de vida que no está cultivando su cerebro ni desarrollándolo, y para colmo está utilizando sustancias, está utilizando mecanismos o está utilizando otro tipo que la sociedad se lo da para darle un placer. Encima nos han metido en el placer del consumo. No, es que yo me divierto comprando en Zara, me parece muy bien. Pero ya no estamos hablando de placer, estamos hablando de diversión, que es otra cosa. Cuando estás colocado, te estás divirtiendo tú, pero no tu cerebro, estás en otra onda. No estamos hablando de placer. El placer es lo más exquisito de la persona. Cuando uno tiene un gato y le acaricia, el gato ronronea. Eso es una sensación de placer. El gato tiene placer y te lo está comunicando. Curiosamente tenéis que saber, el ronroneo del gato hace que los huesos se pongan más fuertes de las personas. Tiene una frecuencia que hace que el colágeno actúe y se forman los huesos más duros. No sé. Por eso de ponerse el gato encima las mujeres y pasarle y darle caricias, ese ronroneo tiene un efecto, curiosamente, en la formación del hueso. Bien. ¿Qué ocurre? La ansiedad. Nuestro cerebro se tiene que someter todos los días a un montón de diríamos, aferencias desde el punto afectivo, emocional y actividad. Te tienes que levantar, correr el teléfono, el móvil arriba, para abajo, Es decir, estamos sometiendo el cerebro a una enorme presión. Eso es lo que llamaríamos situaciones estresantes constantes. Me imagino que en el medievo, aquella persona que se levantaba, que no tenía de comer y que le podían cortar el cuello en cualquier momento, también tenía ansiedad. Lo que pasa es que la palabra ansiedad no existía, lo que tenía era miedo y para de contar y un pánico de morirse de narices. Es decir, no existía la ansiedad. Ahora la ansiedad la englobamos por ahí. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad. La ansiedad es que el cerebro te está avisando de que no puede. La ansiedad es un síntoma. Es como el señor que tose. Es que tengo tos. No, tienes tos porque algo te está pasando. La tos no es una enfermedad. El cerebro, ¿qué ocurre? Le estás metiendo demasiada información, le estás acumulando la información, incluso hay información que la tienes metida durante el día que se ha acumulado y al día siguiente, al ir al trabajo, no siquiera la has desbloqueado, no la has sacado, y al meterte en el trabajo, que es la situación de conflicto, te va aumentando, aumentando, y empezamos a tener una ansiedad cronificada, identificada, que te está alterando constantemente. Esto es la ansiedad. ¿Qué hace la ansiedad? Te sube el cortisol, no tienes oxitocina, te pone las catecolaminas en marcha, y si es lenta, pues vas teniendo problemas gástricos, problemas de corazón, problemas musculares, problemas de insomnio, estás irritable, no disfrutas por la vida, y si es aguda será un ataque de pánico, y si es muy persistente tendrás una ansiedad cronificada con toda la sintomatología que tienes brutal. Eso es lo importante de la ansiedad. Es decir, la ansiedad es un aviso de que nos tenemos que parar. Es decir, algo estoy haciendo mal,
Entonces voy a ver si me paro, si no estoy todo el día con el móvil, si no estoy corriendo todo el día, o ver cómo puedo mi vida en este momento dado desacelerarme un poco, o ver qué situaciones tengo de estrés. Para eso cuando trabajamos en el psicológico lo que hacemos es, vamos a trabajar con la gestión del estrés. ¿Qué situaciones tienes que en este momento hace que tú tengas un problema de ansiedad? ¿Son solubles o no son resolubles? ¿Podemos ayudar o no podemos ayudar? Es decir, el abordaje de la ansiedad es intentar normalizar todas las funciones cerebrales, limpiar el cerebro y sobre todo que ese cerebro descanse y se recupere. Cuando uno juega al baloncesto, el entrenador cada 10 minutos te hace sentarte para que descanses. Ya se entiende que estás estresado jugando y te hace descansar. Y te da un periodo de descanso para que te recuperes. Al cerebro es lo mismo, el cerebro hay que descansar y recuperarlo para que pueda volver a funcionar. Si no descansamos, no lo recuperamos, lo intoxicamos y seguimos, el cerebro deja de funcionar, entonces entramos en un estado de ansiedad. El nivel de cortisol sube, no tenemos citocina, empieza la taquicardia y empieza con todo el problema importante del sistema nervioso. Empieza con el tema del estrés, la ansiedad, se evita el descanso, se evita el sueño, todo el aprendizaje se para, ya no puedo estudiar, no tengo ganas, no puedo leer, se me ha parado la memoria, empieza el sistema nervioso a lo que se llama neurodegeneración del sistema nervioso. El sistema endocrino se va a alterar, tanto la fertilidad, la sexualidad, el metabolismo endocrino, más ahora con encima la contaminación enferma de tiroides, y de repente nos empezamos a llevar por delante el sistema inmunológico. Toda la inmunidad empieza a caer, inflamación, infección, artritis, artrosis y todas las enfermedades inflamatorias, una detrás de otras. Y la resistencia física se va. Uno empieza a estar cada vez más débil, tiene más fatiga y tiene una lentificación en su recuperación. Es decir, que al fin y al cabo tenemos que recordar que la única posibilidad que tenemos de recuperar el cerebro es pararnos, intentar descansar, recuperarse, nutrirle, volverla a recuperar a todos los niveles y funcionar. Bueno, las preguntas que me diréis, pues ya lo haremos. Cuando nosotros ahora a nivel científico, yo soy neurólogo y psiquiatra y trabajamos con todos los mecanismos científicos, en este momento dado, cuando hablamos de ansiedad, no lo hacemos a ojo, es decir, que tenemos unos instrumentos importantísimos. En este momento, como veis aquí, esto sería el QEG. El QEG, que es la electroencefalografía cuantitativa, que es muy moderno, son aparatos de unos cascos cada día. Desde que se envía una nave a Marte y Marte nos envía una señal, nosotros podemos captar el funcionamiento del cerebro y podemos saber muy bien qué está ocurriendo. En este momento podemos saber qué zonas del cerebro están funcionando mal, dónde está el foco de ansiedad, cómo están integrados los sistemas y qué está ocurriendo. Es decir, que en este momento podemos, todo lo que estamos hablando de la ansiedad, del mal funcionamiento del cerebro, lo podemos visualizar perfectamente. Es decir, que no estamos a ojo ni nada. La tecnología nos ha permitido avanzar y saber qué está ocurriendo. Toda célula viva del cerebro tiene una señal y esa la podemos captar. Ya hay un sistema de ordenador importantísimo, un programador que nos recoge todas esas señales y nos las pone y nos dice qué es lo que está ocurriendo, dónde está el problema y todo lo demás. Es decir, que ya no estamos hablando a ojo, estamos hablando. Por otro lado, tenemos una técnica de aminoácidos que ya me conocéis, que nos permite saber cuando hay una depresión si ya nos hemos cargado el triptófano, como ya hablaremos, si nos hemos cargado la metionina, si nos hemos llevado por delante la taurina, es decir, si nos hemos llevado por delante los omegas, es decir, todo el proceso de desgaste cerebral, al fin y al cabo es químico y lo estamos viendo y lo podemos medir. Es decir, estamos hablando de células vivas que se agotan, que se cansan o que están hiperactivadas. Y las podemos medir, las podemos controlar y podemos saber lo que ocurre de personas y de ratas. Quiere decir que también coge una rata, le ponemos el casco y podemos saber si está estresada o no está estresada, si está deprimida o no. Es decir, que en este momento dado, el avance científico que nos permite trabajar en el cerebro es absolutamente importante. Para la ansiedad aguda y grave, como ya sabéis, existen montones de técnicas, tenemos medicaciones, tenemos sustancias y trabajos a nivel psíquico, terapéutico y sustancias que se han ido desarrollando para parar la intoxicación, el cuadro agudo de ansiedad. Pero el ser humano siempre está explorando su medio y su medio ha sido nutrientes
y han sido sustancias dentro de la naturaleza que le ha permitido, diríamos, tener una buena calidad de vida y tener un bienestar. Es decir, hemos estado explorando todo nuestro medio constantemente durante cientos de años, explorando qué sustancias, qué cosas podemos utilizar en nuestra propia alimentación, nutrición o emplastos o lo que dé la gana para defendernos del dolor, de la ansiedad, del miedo o de la fiebre o del sueño. Es decir, que estamos explorando todo. Por eso la importancia de la terapéutica nacional, digamos, en la medicina integrativa, es que los productos que se manejan son los que hemos trabajado con ellos durante cientos de años y miles de años. Cuando uno se va al Parador de San Estevo, allí en la Ribera Sacra, que os lo recomiendo, y uno se encuentra allí sentado en un claustro románico que es como media plaza de Salamanca, que era el hotel de los ricos del siglo XIII, que iban allí a descansar, a tomar las aguas, estoy hablando en el medievo, y a tomar plantas medicinales para recuperarse. La famosa fitoterapia de aquellos monjes era impresionante, igual que la alemana de Ingeberg. Es decir, que toda esta gente lo estaban haciendo. Por eso, este ser humano que está explorando ese tipo de sustancias, en este momento es lo que vamos a utilizar siempre en medicina natural. ¿Qué vamos a intentar con la medicina natural? Evitar intoxicarnos, eliminar los efectos secundarios y, sobre todo, buscar nutrientes y sustancias que nos favorezcan el bienestar y la calidad de vida. Me diréis, ¿pero para la ansiedad no sirven? Pues sí, te sirven para la ansiedad, para el insomnio, para el dolor, porque son importantísimos en nuestro desarrollo. Pues voy a empezar un ejemplo que es más importante. Vamos a tener de entrada y vamos a hablar del... Perdón. Un segundito, Bien, imaginaros, nosotros tenemos el funcionamiento, todos sabemos, calcio, potasio, el calcio, potasio y sodio. El calcio, potasio y sodio son los tres minerales más importantes con que funciona nuestro sistema nervioso. Todos sabemos que si nos falta el calcio, nos falta el potasio, nos falta el sodio, todo nuestro sistema bioeléctrico y funcionamiento del organismo se para, se deteriora, se muere. Pero el cuarto elemento es el magnesio. Y el magnesio, los seres humanos lo han utilizado y buscado en la naturaleza. Entonces, cuando estamos utilizando el magnesio, que nos hemos olvidado de él, y hemos utilizado el magnesio, estamos utilizando nada menos que el cuarta sustancia mineral más importante para el funcionamiento del cuerpo. Y el magnesio es el que nos va a dar... Sí, me han puesto por ahí. Bueno. Bien, el magnesio es el que nos va a dar, pues fijaros toda la importancia. Cansancio, fatiga, articulaciones, sistema nervioso, sedación, metabolismo energético. El magnesio en este momento está en 300 reacciones químicas del organismo. 300 reacciones donde participa él. Y entonces, en cuanto tenemos una bajada de magnesio, estamos baldados, cansamos y no estamos funcionando. Decimos, el magnesio en la alimentación, ya no nos alimentamos con magnesio. Es decir, en la alimentación normal hemos perdido. Tomamos cosas muy limpias, hemos quitado la corteza del trigo, hemos quitado la corteza de las manzanas, la alimentación está muy limpia y nos ha desaparecido el magnesio. Pero es que el magnesio es el cuarto mineral que necesitamos en el cuerpo para funcionar. Por eso constantemente estamos diciendo, señores, volver al magnesio y utilizar magnesio. No os compliquéis la vida. Vais a dormir mejor, vais a estar mucho más fuerte y vais a estar mucho más... Y no se te va a quitar hasta las rampas que tienes de noche y hasta los dolores musculares, te va a ayudar. Que estamos hablando de una sustancia que está en todo el organismo funcionando todo el día y que tenemos que tener como mínimo en el cuerpo 30 gramos de magnesio para poder funcionar y que si no está, pues no funcionamos. Y muchas veces patologías muy raras y muy graves y que nos está amargando la vida, con un simple polvo de magnesio, pues lo vamos a solucionar. ¿Qué plantas más importantes tenemos? Pues las que hemos utilizado siempre. La pasiflora, tenemos la valeriana y tenemos como antidepresivo, tenemos el hiperico. Es decir, que son sustancias utilizadas desde la farmacopea más antigua que nos sirven. El hiperico nos sirve como antidepresivo, nos ayuda a funcionar muy bien, y la pasiflora
y la valeriana son sustancias que están en toda nuestra farmacopea. Ya no tenemos que ir al campo a por ellas, ni tenemos que cocerlas, y además están. ¿Por qué? Porque ahora la farmacopea nos permite manejar en dosis de 250 miligramos depuradas y sabemos la dosis y además los efectos, pero que nos permite funcionar. La formulación que maneja Zeus son formulaciones modernas, manejan las sinergias y manejan la pasiflora con un poco de tianina, con valeriana, de amapola de California, y sobre todo la vitamina E y vitaminas y sobre todo los lactobacillus. Es decir, utilizar los lactobacillus en las formulaciones es porque favorecen todo el mecanismo intestinal del segundo cerebro. Recordad que cuando hablamos de cerebro y neurona estamos hablando del de arriba y el de abajo. Y el de abajo es el que hay que favorecer su funcionamiento. Por eso los probióticos, por eso el desayuno, cuando decimos que el desayuno hay que meterse una compota de manzana y hay que meterse fibra, es para que los probióticos funcionen. El probiótico tiene que alimentarse de algo, no se va a alimentar de tabaco y de café. Si no hay prebióticos, no hay probióticos. Y el probiótico, si no le metes el probiótico, pues no funciona. Y por eso el desayuno es clave, los cereales y todo lo que metamos para meter probióticos. Entonces, las formulaciones de Zeus son formulaciones, diríamos, muy equilibradas, utilizando sustancias naturales que todos conocemos y que nos permiten, diríamos, conseguir dosis perfectas. El problema que tienen las formulaciones en la medicina natural, que en España la ley hace que se ponga a dosis únicas de un comprimido, y eso es falso. La dosis que hay que tomar depende del peso de cada uno. Es decir, es que le estoy dando un comprimido porque he leído, sí, el señor tiene 80 kilos, tienes 65 años y le das un solo comprimido. Con un solo comprimido de 250 de pasiflora para dormir, pues no es mi cosquilla. También le puedes dar un bocadillo de jamón, pero un bocadillo puede ser así o puede ser así de pequeño. Es decir, que hay que tener muy claro cuando manejamos la medicina natural que las dosis tienen que ser adaptadas a la persona, adaptadas a su metabolismo, adaptadas a su horario, adaptadas a los demás nutrientes que tienen y además con el peso específico con los que tiene que tomar y que tiene que funcionar, que es importantísimo. Bien, dentro de la formulación que maneja Zeus, maneja, como ya sabéis, el hipericum, siempre se pone ahora con el triptófano. Ya veis que el triptófano es la que forma la serotonina. Cuando hacemos análisis de aminoácidos, 1/3 de todas las depresiones que vemos es una falta de triptófano. Pues el triptófano está en las legumbres, está en la alimentación, pero muchas veces no se absorbe en el aparato digestivo porque no hay flora suficiente o porque hay algunos bacilos que se lo comen. Entonces, tenemos que intentar que ese triptófano esté en su cerebro porque todas las medicaciones que nos van a dar para la depresión lo que hacen es intentar recaptar la serotonina y la serotonina no es más que el triptófano una vez metabolizado en el intestino, que es decir, que se fabrica. Entonces, es normal que todos los comprimidos que lleven ahora, como hemos visto el psicobioti, por ejemplo, maneja el hiperico, maneja la melatonín, maneja el triptófano y maneja la melatonina. El triptófano, recordar que a la noche se convierte en melatonina y funciona. Cosas importantes. La gente está acostumbrada a dame una pastilla para dormir. No, si tú quieres recuperar un cerebro, de entrada, si llevas una buena dieta y tomas nutrientes y todo, empezarás a tener efecto a partir de la 3ª y 4ª semana. Si yo tengo un árbol y le abono y le podo, no tengo al día siguiente peras. Si tengo un árbol que le he podado, le he abonado, estará muy triste ese invierno, empezará con unas hojas verdes muy bonitas, tendrá una flor y las peras al segundo año. Y si en un árbol tarda 2 años, un cerebro que le hemos machacado con alcohol, con tabaco, con dieta, lleno de iatrogenia, no prender nunca, como me llaman, oiga, que me estoy tomando esta medicación y no me ha hecho efecto. ¿Qué tiempo lleva? 7 días. ¿Usted qué cree? ¿Que milagros? Es decir, que tenemos que saber que tenemos que manejar a la persona, explicarle muy claramente, que no se entienda, porque muchas veces su cerebro está tan alterado por la medicación que no se entiende. Ya veis que escribís una receta y que no la pueden entender, no por la letra, sino que te repites y repites y te das cuenta que ese cerebro no recibe la información. Tenemos que intentar que la persona reciba la información y sepa manejar los tiempos. Mira, tú has venido aquí, te vamos a limpiar, te vamos a recuperar, vamos a llevarte unos nutrientes, vamos a alimentar tus tóxicos, te vamos a tener otras formas de vida, otra calidad de vida, te vas a ayudar con psicoterapia, te vas a ayudar con todo lo que tú puedas utilizar o podamos utilizar contigo, para que el día de mañana seas una persona nueva, que pueda dormir, que pueda tener un ejercicio y que pueda tener placer. Ese es el objetivo que vamos a tener al final. Y eso no se consigue en un día ni en 2 días. De entrada, para limpiarte de las medicaciones que llegan,
nos va a costar y va a ser muy lento. Es que llevo tomando Orfidal 15 años. ¿Qué crees? ¿Que en un día vamos a solucionar este tema? Por cada mes, por cada año que tomas Orfidal tardamos un mes en limpiarte. Así que vete pensando que una avería de ese calibre supone un año de limpieza, de tratamiento y de recuperación. Es que además de Orfidal tomo Notamiza en la noche, Levazepam, un antidepresivo de hace 16 años y de paso tomo Meprazol, Simvastatina y Paracetamol. Y quiero que me dé una pastilla usted para dormir muy bien y que me ponga nuevo mañana. Y de paso me voy a la cama a la tarde, a la noche, con la radio encendida y a las 12 de la noche. Y después de haber cenado, fritos. Vale, pues muy bien. Imagínate todo el trabajo que hay que hacer. Los que trabajamos en medicina integrativa, lo que más nos cuesta era que la gente desayune. Por eso decíamos cuando trabajamos en el mundo del alcoholismo, enfermo desayunado, enfermo curado. Es decir, conseguir que una persona se nutra a la mañana, su metabolismo sea capaz de aceptar la alimentación y de funcionar, eso nos cuesta muchísimo. Cuando lo empiezan a hacer, todo su metabolismo cambia, tiene más energía, sonríen, se encuentran mejor, me dicen, noto que estoy cambiando, que duermo mejor, que funciona mejor. Bueno, como siempre me enrollo y como siempre me están diciendo que me paso de tiempo. Así que yo creo que vamos a dejar las preguntas y funcionar. ¿Vale? ¿Me oís? Sí. Hola, Javier. Sí, Javier, dime. muchas gracias. Bueno, perdonad por el rollo, porque una vez que me voy enchufando, pues ya sabéis que... Bueno, como comentaba anteriormente, tenemos abajo, normalmente suele estar en las pestañas de abajo, tenemos una que pone preguntas y respuestas y aquí podemos ir formulando todas aquellas preguntas que ustedes quieran formularle al doctor. Bueno. Muchas gracias a los que me estáis diciendo que ha sido muy interesante. Tenemos una primera pregunta. Dice, doctor, si el triptófano o el 5-HTP como precursores de la serotonina. ¿Triptófano o 5-HTP? A ver, ya sabéis que el triptófano es precursor y el 5-HTP llega más rápidamente al cerebro. Entonces, cuando tenemos muy bien diagnosticada una persona, podemos utilizar el 5-HTP, pero 100 miligramos nada más, porque 100 miligramos equivale a 500 de triptófano. Es decir, el 5-HTP entra directamente en el cerebro y va más rápido, y el otro tiene que entrar por todo el proceso digestivo, formación de serotonina y funcionar. Entonces, diríamos que cuando tenemos muy bien diagnosticado, funcionamos también con el 5-HTP. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo limpiar los tóxicos del cerebro? Bien, parece una tontería. Eliminando todos los tóxicos que podamos y metiendo depuradores. El mismo depurador que limpia el cuerpo, limpia el cerebro. Todo lo que es la alcachofa, el cardo mariano, que todas las sustancias limpiadoras naturales que utilizamos para el cuerpo nos sirven para el cerebro. Eso de entrada. Es decir, que nos sirve para limpiar. Entonces, cuando empezamos a depurar, los depuradores los manejamos 20 días seguidos. Cuando hay una persona muy intoxicada y tal, hacemos siempre 10 días de cada mes y seguimos. Pero también luego hay que eliminar los tóxicos ambientales. Claro, no podemos depurar fumando, llevando una mala dieta y haciendo todo al revés. Entonces, la depuración. ¿Qué ocurre? Que cuando nuestro cerebro ya duerme de forma natural, él mismo se depura. El problema es que cuando el cerebro está tomando benzodiazepina, está tomando antidepresivo y tal, está inflamado y no se depura. Eso lo vemos muy bien por el QEG. Vemos cómo ese cerebro está inflamado. Es decir, cuando ponemos el casco en el cerebro nos vemos zonas inflamadas y son las que tenemos que limpiar. Claro, por eso decíamos salirse de casa, irse al monasterio, irse al balneario, dormir, descansar, comida natural, todo, para conseguir un estado, diríamos, en el medio que nos permita limpiar el cerebro. Es decir, eliminar el móvil en la noche. Claro, si duermes en una casa con 15 wifi metidos en el cuarto, te vas con el móvil encendido, deja la red encendida, te vas a acostar a las 12 de la noche después de verte 14 películas y de paso te has cenado unos fritos y 4 pinchos y 5 cervezas, pues es que ese cerebro, ¿qué ocurre? Que ese cerebro está muy alterado y muy lentificado. No va a funcionar muy bien, el sistema cognitivo va a estar muy lentificado y la memoria reciente se va a ir perdiendo. Y la persona va a estar irritable en el medio familiar. No va a disfrutar de la vida, va a estar encabronado. Me irrita el niño que llora, no estoy tal.
Es decir, un jefe que está en esas condiciones, digamos que es un mal jefe, porque va a estar irritable con todo su mundo. A propósito, doctor, de los depurativos, Suplemento Zeus, como muy bien sabe, tiene un depurativo que actúa en la fase 1 y 2 con plantas como el cardomariano, ¿verdad? Que Perdona, podría servir. me decía un compañero que me había ganado la cecina. La cecina no solamente tiene una cosa importante, que tiene beta-alanina, que es un potenciador enorme de la musculación. Es un animal que come pasto y diríamos que es una de las carnes mejores junto al cerdo de pasto que tenemos para alimentar nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Por eso los levantadores de peso comen cecina. Lo digo porque como estoy leyendo lo que me están poniendo, sigue. Claro, sí, sí. No, le comentaba lo del Depurvac, lo del producto de suplementos Zeus, que le comentaba que tiene una concentración elevada de cardomariano y que en todo caso el resto de la fórmula con los aminoácidos nos permite detoxificar en fase 1 y en fase 2. Bien, eso lo tenéis vosotros, ya sabéis, los depuradores y la gente tiene, todo el mundo hay que saber manejar. Pero una cosa importante, en los primeros días de depuración, si la persona está intoxicada, hay problemas secundarios. Es decir, que podemos tener desde un cuadro de abstinencia a las personas se sienten mareos y dicen, ¿qué me ha dado? Eso que tiene, no sé qué, me ha puesto mal, no te ha puesto mal. Te estoy limpiando y sacando de tus depósitos sustancias que te están haciendo daño. Por eso tenemos que depurar y a veces hay que bajar la dosis a la mitad y ir más lento. Nos pregunta Pau si se debería usar rodiola, en este caso las rosabinas y salhidrocidos, para mejorar el transporte del 5-HTP hacia la serotonina. Hay muchos, es decir, que como todo, la rodiola yo también la manejo y todo ese compuesto también. A mí me gustan mucho los hongos, pero porque los tengo mucho cariño, los vuestros y de todos. Es decir, que tengo mucho cariño, llevo trabajando con hongos pues 15 años y la rodiola me va muy bien también. Es decir, que el tema, cada uno es conocer el paciente, conocer, porque no es la rodiola es con todo lo demás. Es decir, yo de entrada desintoxico, intento que me desayunen, les pongo una dieta muy vegana al principio, utilizo la dieta de limpieza con sandía, melón, calabacín y tal, que decirlo con curcubitáceas, porque ahora en este momento hacer una limpieza con agua, pues no me fío, pero las curcubitáceas me limpian el cuerpo muy rápidamente. Y entonces ahí meto la rodiola y me viene bien. Y también metes otra sustancia y te viene bien. Es decir, tienes que conocer muy bien al paciente y tener muy claro la visión global. Tengo que hacer que esta persona me cambie de vida, tiene un error en el diagnóstico en el desayuno, tiene un error en la alimentación, tiene un error en la noche, tiene una situación de estrés, para cómo trabaja en 3 turnos. Voy a ver cómo le puedo reorganizar con lo que tengo y conocer muy bien las sustancias y las dosis. Gracias. Doctor, le dan las gracias a Ángeles Pérez por la ponencia y pregunta si la ansiedad debida a una dislexia, en ese caso hay que ayudarle al organismo de por vida. Claro. A ver, si tienes una dislexia, tienes ansiedad, pero hay que trabajar con la dislexia. Nuestros psicólogos trabajan con los disléxicos precisamente para que aprendan, diríamos, a funcionar con la dislexia y que sean capaces de gestionar su situación y no tener ansiedad. Imagínate que tú tienes un accidente y te pierdes un brazo. Es normal que estés ansioso, pero tenemos que trabajar con esa persona en esa discapacidad para que esa persona se pueda enfrentar por la vida. Muy bien. Es decir, que cualquier situación que te actúe sobre la independencia te va a actuar en que va a crear ansiedad. Tenemos que trabajar todo el proceso de psicología de trabajo del estrés, es trabajar enseñando técnicas y recursos para enfrentarse a tu situación. Nos pregunta Lourdes, muchas gracias, doctor. Si la ingesta de melatonina o 5-hidroxitriptófano están contraindicados con ansiolíticos o antidepresivos. No, estamos en lo de siempre. A ver, yo hago análisis de aminoácidos. Entonces, en el aminoácido sé si le falta triptófano o no le falta triptófano. Si le falta triptófano, se lo doy. Lo que no se puede, lo que estamos haciendo ahora, es dar antidepresivos sin saber qué está ocurriendo. Y a ojo, date una idea. Solamente el 30% de las personas que toman antidepresivos y IRS mejoran con ello. Pues si no sería maravilloso, todo el mundo toma IRS y todo el mundo curado. Pues no, tenemos gente muy cronificada que luego se le está dando más medicación porque se ha errado en el diagnóstico. El IRS tiene que ver con el triptófano y la serotonina, pero es que el 70% de los cuadros depresivos es un cuadro de estrés cerebral y no tiene nada que ver con el triptófano. En cuanto les metes una dieta de descanso y le metes omega y los limpias, mejoran. Ahora, no habrá ningún laboratorio que haya un trabajo de investigación diciendo, cojo 100 personas. Bueno, en realidad sí. No voy a contar la anécdota que pasa.
dentro de los milagros porque se encontraron con un fregado. Es decir, cuando empezaron a trabajar con depresivos en hospitales, unos con medicación y otros sin medicación, se dieron cuenta que los que no tomaban medicación mejoraban igual que los que tomaban medicación. Y decían, ¿cómo puede ser? Que es decir, tú cogías todos los trabajos de investigación y te ves, tomando antidepresivos mejoran tanto. Y sin tomar antidepresivos mejoran los mismos. Hasta que se dieron cuenta que si vas a un hospital, estás descansado, no trabajas, te dan desayunar, de comer y cenar y vives la más de bien, pues te curas del estrés. Entonces eran los que se curaban, ¿entiendes? Dice Teresa Lozano que es un joven sin tóxicos, ninguna medicación, parece ser que sufre de ansiedad y depresión. ¿Qué sería necesario para ayudarle ahora, encima, con la ansiedad de los exámenes? Pregunta. De entrada, bueno, un joven, un adolescente, ya sabes que es una máquina, el pobre, de generar ansiedad. Tiene exámenes, se tiene que enfrentar con ellos. Cada adolescente es un mundo, hay que ver si es un adolescente con capacidad de relajación, con capacidad de integrar el estrés, contratado, si le puede ayudarse con un ansiolítico muy suave, con un poco de homeopatía, si ese chaval se desayuna bien, cena bien, si está todo el día con un casco puesto con música y está acelerado. Es decir, que cada uno hay que trabajar con él y cada uno es individual. A los padres les digo siempre que, por favor, coman con sus hijos. Es decir, que mantengan la mesa estable. Lo más dramático para los psiquiatras es cuando nos llega un padre con un hijo y no saben qué ha pasado con él los últimos 3 años. Digo, ¿tu hijo no estaba en casa? ¿No comía con vosotros? Es que no, no. Si tenéis un hijo, se come con él, se desayuna con él, se cena con él y se ve qué comportamiento tiene, cómo se nutre, cómo piensa, cómo sufre, si está intoxicado, si le está pasando algo. No puede ser que un día te hace un intento de suicidio y no te has enterado 2 meses antes de lo que está pasando. O es una cría que ha tenido un problema grave porque le ves en la cara según se sienta. Y dices, bueno, aquí está pasando algo. Esta niña no es normal. Algo le está pasando. Si se tiene hijos, se hace uno cargo de ellos. Lo que no se puede es, tengo los hijos y que sea lo que Dios quiera. De acuerdo. Dice María del Carmen Verdú, pregunta si el paciente está tomando antidepresivos, ¿podemos darle el 5-HTP junto con ellos? A ver, si sabemos que le falta triptófano, sí, si no, no. Si está tomando antidepresivos y no mejora, hay que revisar el diagnóstico. De acuerdo. Es decir, hay una norma en medicina integrativa. Tú haces un diagnóstico de depresión, no sabes nada, le das un antidepresivo y si en 3 semanas no encuentras mejoría, es que te hace que vuelva al diagnóstico. Ese antidepresivo y esa sustancia no tiene nada que ver con su enfermedad. Lo posible sea el cuadro de agotamiento. Así que utilizar lo demás. Descansa, desayuna, y le pones en marcha. De acuerdo. Pregunta Pau Elías si la L-teanina, inhibidora de la adrenalina y precursora de la dopamina, ¿qué tal para la sintomatología de la ansiedad? Y en ese caso, ¿qué dosis sería la más adecuada? Pues la tiamina va muy bien, quiere decir que, pero también como todo hay que saberla manejar. 200, 300 miligramos, pero dentro del compuesto. Es más, algunos productos tienen tiamina, me parece que uno vuestro, ¿no? Sí, justamente Centrogas tiene 200. Precisamente 200, el vuestro tiene 200 miligramos. Es decir, que es una sustancia como todas, hay que conocerla y saberla muy bien y saber cuando la integras, tienes que tener... la medicina es un recorrido de experiencia y la experiencia es la que te va diciendo lo que tienes que hacer y por dónde vas. De acuerdo. Pau dice nuevamente si el cardomariano es rico en silimarina. Silimarina y cardomarina no es lo mismo. Vamos, Sí, es decir que la respuesta es sí. sí. Luego dice, ¿cómo distingue si dar triptófano como precursor de serotonina o hipérico como inhibidor de la recaptación de serotonina? ¿Cómo hacer esa diferenciación? En realidad no hacemos diferencia. A ver, vamos a ver, estamos en medicina natural. Cuando no tenemos ningún otro recurso y es una depresión suave, manejamos sustancias, diríamos, normales, como ha sido el hipericum, porque es un antidepresivo menor, trabaja sobre los imaos, etcétera, etcétera, y no nos metemos en ningún lío con él a la dosis que vamos. Es decir, esto es como si estás bajo de tensión y tomas café. Pues mira, le estás dando una dosis de algo que tampoco la vas a liar mucho, pero te va a ayudar. Es decir, que muchas veces un poco de hipericum con melatonina, además el hipericum se suele utilizar con la melatonina y el triptófano juntos. Es decir, que a la dosis que se maneja no hay ningún problema porque además se formula junto. Nunca hay que pasar de 1,9 de melatonina ni
meter 500 de triptófano a ojo, nada más. Es decir, utilizar las dosis básicas de triptófano y de melatonina con el hipericum, que las dosis son muy bajitas y funcionan muy bien. De acuerdo. Dice, gracias, doctor. Dice Estrella Rouco, ¿el ayuno intermitente podría ayudar a detoxificar el cerebro? Claro, 2 veces por semana. ¿eh? El ayuno intermitente yo lo mando a hacer siempre que puedo, empezando a las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, sin tomar ninguna sustancia que tenga grasa, solamente un poco de fruta limpiadora. ¿Mm? Y en este caso Y- mejoraría también su funcionamiento, ¿verdad, doctor? no, no, funciona el cerebro, funciona todo. Pero también recordar que el ayuno hay que saber qué persona lo hace y cómo lo hace. ¿eh? No vayas a hacer un ayuno a una persona que está haciendo una dieta baja en hidrato de carbono y que encima no tenga magnesio. La vas a liar, vamos. Es decir, que al final a la noche se come a su madre sin querer. Se levanta a medianoche y arrasa la nevera. Claro. Dice Rosa González, la clorela sería interesante para detoxificar Sí, y hombre, si sí. atraviesa la barrera hematoencefálica. A ver, la clorella, la espirulina y la alga verde azul son algas limpiadoras totales, atraviesan todo lo atravesable y si no sus productos metabólicos y son esenciales para la vida. Es decir, al fin y al cabo lo que estamos comiendo es sustancias que de entrada han comido clorella, luego han ido creciendo. Es decir, desde el pescado que comemos nosotros, el pescado más pequeño se ha comido más pequeño, al final se ha comido la clorella o se ha comido el alga, no sé si me entiende. Es decir, que en nuestra alimentación el alga es esencial en la dieta, lo que pasa es que lo comemos en una escala mucho mayor y más, y más, diríamos, escalada, ¿no? Es decir, no. Ahora, también comemos algas. Ya has visto que los japoneses y todo lo demás comen algas en su dieta y no tenemos ningún problema. Y en la dieta nuestra de algas irá empezando. Tenemos muchas algas. Hombre, tomamos el agar-agar, que es una alga también, en la alimentación, que la tenemos metida por todos lados. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Me preguntan, doctor, algo muy interesante. Dice que si tiene usted alguna experiencia en cuanto a los peligros de la luz azul, incluidas las luces halógenas, con los pacientes psiquiátricos. Mira, tenemos de eso mucho lío. Mucho lío. Tenemos claro que la luz roja, tenemos claro que la luz intermitente. Bien, el paciente psiquiátrico, todo lo que sea sonido, estímulo luminoso, le sienta mal. Es decir, que si podemos, como hacen los japoneses, que les ingresen a un sitio donde no tienen sonidos, no hay estímulos luminosos, es todo muy clarito y muy suave. A ver, lo que tenemos es que recuperar un cerebro que está machacado. Entonces, todo lo que es descansar el cerebro, quitar estímulos auditivos y sonidos y de luces. Imagínate cuando tienes una epilepsia y te vas a una sala de fiesta y te coge un estroboscópico dando vueltas, te da un ataque epiléptico. ¿Sí? Por eso intentamos que cuando antiguamente teníamos las curas de descanso, donde no hay, ahora lo que hacen los japoneses es las curas de bosque, edificios sin ningún ruido, pájaros, árboles nada más, pisar la hierba, alimentación muy sencilla, controlar el pH que esté siempre entre 7 y 7,8, el pH es esencial, que se me ha olvidado, mantener el pH activo y que ese cerebro se recupere. Lo mismo da que sea de un estrés psíquico, físico o de un castañazo de coche, que es lo mismo. Es decir, que tenemos que recuperar. Si tú tienes un árbol que te duele, un brazo que te duele porque lo has roto, te lo enyesas. Lo que no puedes en este momento dado es enyesar el cerebro. Por eso decimos, si puedes ir a un balneario, estate tranquilo, salirte de casa, intentar agua, masajito, y tienes posibilidad económica de hacerlo y te echas una siesta, pues te va a venir mucho mejor que salir corriendo por ahí como loco, con un casco en la cabeza y pasado de rosca lleno de cafeína, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Preguntan que qué tal las plantas adaptógenas para controlar los niveles de cortisol y reducir la acción de las catecolaminas y destrucción de neurotransmisores, como Sí, por ejemplo la albagüanda, rodiola. sí, yo estoy, te decía, la ashwagandha, la rodiola y todas las demás son unas plantas sensacionales. Como todas, hay que saberlas manejar y saber las dosis. Es decir, igual que nos vinieron los hongos en su momento dado, que ya era antiguo, pero vinieron los hongos, las plantas, la tipo ashwagandha y todo lo demás, nos han dado otro aporte, diríamos, de funcionamiento en el sistema. Pero siempre con las características. Hace que el pH se manezca entre 7 en adelante, que lleve una buena depuración, una buena limpieza, y luego puedes meter todo lo demás. No meter eso en vez de o asociado a lo demás. Aunque los productos naturales se los puedes asociar, pero si una persona se toma un orfidal de hace 20 años, está con antidepresivos, un antiepiléptico y 15 cosas más, pues lo que le vas a hacer
no le va a hacer mal, pero es que no le va a hacer nada, no sé si me entiendes. Claro. Luego hacen algunas preguntas concretas que en este caso las vamos a responder de forma más individualizada, sobre todo con alguna molécula de nuestras fórmulas, como es el caso de la vitamina E o el caso de la estandarización de la silimarina del cardomariano en este caso. Sí. Y luego dejaré el teléfono aquí en el chat del departamento técnico y muy gustosamente responderemos a todas las preguntas que quieran hacernos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Bueno, pues en principio hay mucha gente agradeciéndole su Sí, magistral. ya he visto que Pilar también está por ahí. Bueno, que decir que hay una serie de compañeros que nos conocemos y que juntos seguimos esta trayectoria de la medicina integrativa con un esfuerzo importante, pero seguimos dando. Lo importante es que sigamos viendo y nos demos un abrazo. Claro que sí. Pues voy a escribir con su permiso, el teléfono del departamento técnico para que cualquier persona que quiera consultarnos cualquier cosa, pues que sepa que puede hacerlo sin ningún problema. Siguen dándole las gracias por la intervención, por lo interesante de la conferencia y bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a mirar. Nada, son todo... Sí, hay una pregunta más. Dice, ¿los productos con melatonina están expresamente relegados a tomarse por la noche? A ver, yo siempre los doy por la noche, porque es más natural. Es decir, dar la melatonina a la mañana es un producto que, es decir, es mejor dar triptófano si quieres, si yo tengo una persona baja de triptófano, doy a la mañana y a la noche, por lo que estoy dando es que me fabrique serotonina. Pero darle melatonina a la mañana, pues no viene a cuento, es mucho mejor dar por la noche que por lo menos se integra con el círculo del sueño. La melatonina va a funcionar con la luz, en cuanto se va la luz va a funcionar ella. Es decir, que necesita la oscuridad para funcionar a pleno. Preguntaban antes si hay una pregunta sobre la alimentación. Entonces, si los altos contenidos de azúcar, ¿qué relación existen con el cerebro? En este caso, pues usted hablaba de una alimentación por la mañana pues con cereales, en este caso con ciertos alimentos que pueden aportar niveles altos de glucosa. Exacto, yo estoy hablando de glucosa, no de azúcares artificiales, tal. Yo mando tomar cereales, mando tomar miel, porque hay que proteger a las abejas. Joder, si vamos a morir, por lo menos, y nos vamos a gastar el dinero, que quede en el vecino de enfrente. Es decir, que me viene muy bien. Pero el hecho muy claro, a ver, ayer estaba leyendo la dieta del soldado romano. El soldado romano, antes de entrar en batalla a la mañana, le daban un cuenco de gachas, que es lo que había. Si tenía mucha suerte, leche de cabra con gachas, que es decir, con harina prensada, y si no tenía suerte, con agua. Y luego un vaso de vino cuando tenía suerte. Y ala, a pegarse ahí. Es decir, que lo que le metían hidrato de carbono, yo cuando he visto a los ciclistas de competición desayunar, que se meten unos platos de pasta y de brazos gitanos, claro, un tío que hace el Tour de Francia y recorre esos montes 250 kilómetros, imagínate tú, y vete tú sin desayunar, vamos. Bueno, pues hasta aquí, doctor. Muchísimas Bueno, gracias. y a vosotros, me desenchufo. Venga, un abrazo a todos. Gracias, un abrazo muy grande y muchas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y por haber en vuestras agendas pues, incluido este espacio. Muchas gracias desde Suplementos Zeus, desde Nutravit y estamos aquí para cualquier cosa que os podamos ayudar. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.